Hemos llegado al final del año, al final de las clases. Esta clase de diarreas agudas y toxinfecciones alimenticias es simplemente una aproximación al tema de las diarreas. Yo les sugiero que lean el capítulo del manual porque está muy completo, muy claro. Y acá yo simplemente les acerco algunos tips, algunas recomendaciones para que ustedes tengan un panorama más claro de las diarreas en este momento. La diarrea aguda infecciosa es un síndrome caracterizado por la inflamación o disfunción del intestino producida por un microorganismo o por toxinas elaboradas por un microorganismo, que aparece en forma brusca en un individuo hasta ese momento asintomático. Clínicamente las diarreas las vamos a reconocer primero porque hay una alteración en la cantidad o en la consistencia de la materia fecal emitida por el paciente, acompañada de otros síntomas como son náuseas y vómitos, dolor abdominal y fiebre. Si bien hay varias maneras de clasificar las diarreas, yo acá les acerco esta que me pareció bastante útil, donde considera dos factores para agruparla a las diarreas y explicar de alguna manera su fisiopatogenia. Una son las diarreas acuosas y las otras son diarreas que tienen a la sangre como componente anormal en la materia fecal. Como conclusión, después de haber visto los distintos mecanismos que una bacteria puede usar para producir diarrea, podemos ver que las bacterias pueden utilizar más de un mecanismo de acción en el proceso diarreico. Si queremos hacer una especie de resumen rápido, podemos hablar de aquellas bacterias que producen perturbación del equilibrio hidroelectrolítico, que no generan inflamación. Entonces la diarrea será acuosa, sin leucocitos fecales, sin fiebre. Y el ejemplo de este cuadro lo dan el Vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica y también virus como el rotavirus o los virus Norwalk. En cambio, en aquellos casos donde hay invasión y posible producción de citotoxinas, que es una diarrea inflamatoria, vamos a tener una diarrea con moco, leucocitos, sangre, va a haber fiebre y va a haber leucocitos en la materia fecal. Y esta es la diarrea que generalmente produce la Shigella, la Escherichia coli interinvasiva, la Salmonella y también algunos parásitos. Mientras que cuando tenemos la penetración en la mucosa intestinal
con la posibilidad de que estas bacterias puedan pasar a sangre y produzcan una bacteriemia, ahí vamos a tener un cuadro sistémico. Es decir, no solamente podemos tener síntomas intestinales como en la diarrea, sino que vamos a tener malestar general, cefalea, fiebre y compromiso de otros órganos. Y este es el cuadro que produce la Salmonella typhi y también la Yersinia enterocolítica. Reconocer el estado de hidratación del paciente es sumamente importante para poder establecer cuál va a ser el plan de mantenimiento y de recomposición de líquidos si hiciera falta. Hay 3 planes de rehidratación oral que corresponden al grado de deshidratación que el médico define teniendo en cuenta estos parámetros. Como ven, el diagnóstico microbiológico se realiza bajo determinadas situaciones que implican un cierto compromiso en el estado del paciente o la presencia de determinados patógenos que se deben aislar e identificar. La muestra no va a ser procesada prontamente y pasan más de 2 horas, debe ser colocada en un medio de transporte. El más utilizado es el de Carry-Blair para la mayoría de las bacterias enteropatógenas y el agua peptonada alcalina es un medio de transporte que se utiliza para cuando hay sospecha de diarrea por Vibrio cólera. El primer paso en el procesamiento de la muestra es determinar la presencia de leucocitos en la materia fecal. Si encontramos leucocitos, nos está indicando que el mecanismo de producción de la diarrea es invasivo. El aislamiento de las bacterias en cultivo queda restringido a aquellas que producen diarreas invasivas, principalmente Shigella y Salmonella. Para esto tenemos que utilizar en una primera instancia medios de enriquecimiento que van a permitir inhibir la microbiota normal residente para favorecer el crecimiento de estas bacterias que habitualmente generan un cuadro diarreico a muy bajo inóculo. El medio de enriquecimiento no es un medio selectivo, por lo tanto, las bacterias de la microbiota van a estar inhibidas, no van a estar destruidas. Por eso, una vez pasado aproximadamente entre 12 y 16 horas de este cultivo, hay que hacer un subcultivo pasando del caldo a un medio sólido, generalmente medios selectivos como el Salmonella Shigella agar o el agar verde brillante, que sí son medios
selectivos y de esa manera permiten destruir cualquier otro microorganismo que esté presente, salvo salmonelas o shigelas. Aprovechando la posibilidad de esta clase de diarrea, quiero dejarles un comentario sobre el Clostridium difficile. Esta bacteria, que fue reconocida como patógeno humano productor de diarreas en 1978, produce una diarrea pseudomembranosa y en los últimos años se ha notado un incremento en la incidencia, convirtiéndola en una importante causa de mortalidad. Esta bacteria constituye la microbiota normal del 1 al 3% de individuos en la comunidad y se encuentra en más del 20% de la microbiota de los individuos hospitalizados. Es una bacteria esporulada, por lo tanto esto le da la posibilidad de permanecer viable tanto en el ambiente como contaminando, por ejemplo, alimentos. Esto favorece la transmisión no solamente nosocomial, sino también comunitaria. La producción de la diarrea por Clostridium difficile está asociada a algunos factores de riesgo, como es tratamientos prolongados con antibióticos, como la ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas, pacientes mayores de 65 años y también personas que han permanecido hospitalizadas durante tiempo prolongado. A partir del año 2000 se comenzaron a reportar un aumento en los casos de infecciones graves por Clostridium difficile. Esto permitió reconocer o de identificar una nueva cepa bacteriana que tenía una elevada resistencia a la fluoroquinolona, que producía una esporulación eficiente, es decir, la producción de esporas garantizaba que la bacteria pudiera permanecer durante mucho tiempo en el ambiente y un notable aumento en la producción de toxinas. Lo novedoso de esta situación es que las personas afectadas eran personas que estaban en la comunidad y que no presentaban ningún factor de riesgo considerado anteriormente. Eran personas sanas que no habían estado expuestas a tratamientos antibióticos ni tampoco habían sido hospitalizados. El Clostridium difficile es capaz de producir este cuadro de colitis pseudomembranosa mediante la producción de las toxinas, que tiene dos partes, A, B, una toxina binaria, que es una ADP ribosiltransferasa,
proteínas de superficie que actúan como factores de adherencia y la presencia de una cápsula. La toxina A y B son las que van a producir la inflamación en el colon, aumentando la permeabilidad epitelial, la producción de citoquinas con la infiltración de neutrófilos, la activación de los mastocitos y la alteración de las uniones intercelulares de la barrera intestinal. Esto genera un daño directo en la mucosa del intestino. Este es el algoritmo diagnóstico que se emplea para el diagnóstico de los casos graves de colitis pseudomembranosa. El glutamato de hidrogenasa es un antígeno enzimático común a todos los Clostridium difficile, tanto los que producen toxina como los no toxigénicos. Su detección es de buena sensibilidad, pero por el hecho de que se encuentra presente en todas las especies de Clostridium difficile, no es tan específico. Tiene un alto valor predictivo negativo, por lo tanto, al cabo de 15-45 minutos se puede descartar el cuadro si esta prueba da negativa. Si da positiva, el paso siguiente es la detección de toxina que se realiza por la técnica de ELISA. Si esta prueba llega a dar negativa y hay alta sospecha de que el paciente tiene una colitis por Clostridium difficile, se puede hacer la prueba de neutralización de citotoxicidad, que demuestra en un cultivo celular de fibroblasto el efecto de la toxina presente en las heces líquidas. El tratamiento para la infección aguda por Clostridium difficile se lleva a cabo desde 1970, usando tanto metronidazol como vancomicina oral, y han dado muy buenos resultados. El riesgo de recurrencia de la infección por este Clostridium varía desde el 20% después de un episodio inicial hasta el 60% después de múltiples recurrencias. El tratamiento del primer episodio de infección recurrente mediante la repetición de un curso de metronidazol o vancomicina durante 10 a 14 días tiene buenos resultados en el 50% de los pacientes. La segunda recurrencia y las siguientes pueden ser difíciles de curar debido a la persistencia de las esporas en el intestino o el ambiente, más por la capacidad del paciente para tener una respuesta inmunológica eficaz contra las toxinas de Clostridium difficile, que por la resistencia del bacilo a los antibióticos. Datos recientes indican que los episodios de infección por Clostridium difficile posteriores a la recurrencia inicial pueden prevenirse con fidaxomicina, cuya eficacia puede ser mayor que la eficacia de la vancomicina. Para los pacientes con colitis grave que no respondieron al tratamiento con vancomicina y fidaxomicina, las opciones son limitadas. La colectomía indicada en las infecciones fulminantes se asocia con una mortalidad del 80%, aunque la ileostomía de derivación y la irrigación colónica con vancomicina pueden ser opciones alternativas eficientes. Se considera que el determinante fundamental en la patogénesis de la infección por Clostridium difficile es la microbiota colónica humana, que provee la resistencia a la colonización de las bacterias patógenas. Luego de que los pacientes han tenido una breve exposición a los antibióticos orales, se produce una rápida declinación en la diversidad microbiana común, lo que puede durar varios meses.
La mejor manera de eliminar el Clostridium del colon y permitir que la microbiota fecal se recupere espontáneamente es cesar la administración de antibióticos. No obstante, la recuperación puede tardar más de 12 semanas, durante las cuales los pacientes pueden tener una recaída. Recientemente, el trasplante de microbios fecales, un procedimiento que se publicó por primera vez en 1958, ha sido aceptado como seguro y efectivo para el tratamiento de la infección recurrente por Clostridium. Se conoce cuáles son los componentes precisos de la microbiota fecal que se ofrecen al paciente. Aunque es posible que se produzca la transmisión de un patógeno no detectado o no identificado del donante, no hay informe de complicaciones infecciosas graves a raíz del trasplante. En 2013 se republicaron los resultados de un estudio aleatorizado y controlado de trasplante microbiano fecal, el cual mostró que la administración de vancomicina seguida de una infusión de heces del donante en el duodeno a través de una sonda nasoduodenal fue segura y superior a la vancomicina para la infección recurrente por Clostridium difficile. Se está desarrollando una mezcla adecuada de bacterias fecales cultivadas para sustituir el trasplante microbiano fecal. Las cápsulas para la administración oral que contienen esporas de bacterias fecales han mostrado eficacia para tratar la enfermedad recurrente y justifica la realización de más estudios para ser usadas como sustitutos. ¿Cómo podemos prevenir una infección por Clostridium difficile? Teniendo en cuenta medidas higiénicas, tanto personales como ambientales, ya que las esporas del Clostridium difficile pueden sobrevivir hasta 5 meses en el medio ambiente y de esta manera pueden ser transportadas tanto por el personal del hospital como a través de objetos contaminados. En cuanto a consideraciones hacia el futuro, actualmente se están evaluando la producción y aplicación de anticuerpos monoclonales e inmunoglobulinas con cierta actividad contra las toxinas de Clostridium que pueden ser útiles para proteger a los pacientes con alto riesgo de contraer la enfermedad.